ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión cuyo objetivo es analizar la pertinencia de que el pueblo mexicano, entendiéndose como la suma de todas las luchas sociales, establezca una nueva constitución basada en el uso legítimo de su soberanía. Un sentimiento común que compartimos todas las organizaciones que participamos en la nueva Constituyente Ciudadana Popular lo expresa a detalle el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos, Refundar a México. Es ahora cuando sentimos la necesidad de modificar la forma de nuestro gobierno, comenzando por redactar un nuevo marco jurídico y administrativo del Estado, implementado por un sujeto social. Y es que esos sentimientos habrán de ser de la nación, los que nos guíen, los que generen, los que nos liberen. Para redactarlos habremos de dialogar con todos los sectores, del obrero, de los maestros, de los comerciantes, de los científicos, como hoy es la ocasión. Nos acompaña la historiadora Evelyn Mares Centeno. Por favor, un aplauso. Ella es candidata a maestra en Historia por parte de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son los procesos políticos en el siglo XIX. Su tesis de maestría se titula Ciudadanía y Territorio a partir del proyecto de creación del Estado del Centro, León 1870. También está con nosotros el doctor Gilberto Martillón. Por favor. Quien es doctor en Derecho por parte de la Universidad de Granada. Actualmente juez de oralidad en materia penal en la sede Dolores Hidalgo. Ha escrito diversos artículos y revistas indexadas, así como a los libros Delito de Secuestro, Mediación y Justicia Restaurativa y Sombra de Secuestro. De igual manera, nos acompaña el licenciado Roberto Saucedo Pimentel, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como abogado litigante en materia civil, así como activista ciudadano en el combate a la corrupción y por la transparencia. Miembro fundador de la Asociación Civil Ciudadanos Aptos. La mecánica del diálogo es la siguiente. Tiempo primero. Abrimos el panel con una pregunta que los dialogantes en la mesa responden teniendo hasta 5 minutos cada uno. Tiempo segundo. Se plantean las preguntas del Comité León Centro de la Constituyente Ciudadana que redactó previamente. Los dialogantes sabrán o no de responder de acuerdo a su ámbito profesional, teniendo de 3 a 5 minutos. El moderador muestra a los dialogantes un recuadro con la leyenda 30 segundos, indicando que restan 30 segundos para ajustar los 5 minutos. Y el dialogante se disponga a concluir. Tiempo tercero. El público redacta preguntas en una ficha para traerlas a la mesa y leídas por el moderador. Los dialogantes pueden contestarlas a ellas, teniendo 3 minutos máximos como respuesta. Tiempo cuarto. Se abre el micrófono para comentarios del público en intervenciones de 2 minutos y tandas de 5 personas. Las respuestas de los dialogantes serán de hasta 3 minutos. Tiempo quinto. Los dialogantes en la mesa nos comparten sus conclusiones y finaliza el evento. Ok, entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Sienten ustedes que es necesaria una nueva constitución en México? Gracias. Voy a ser breve y para poder arribar a la conclusión que es de mi convicción. Nuestro país ha tenido muchos intentos de nuevas constituciones y a través de la historia hemos tenido propiamente tres normas, pero no son los únicos. Es decir, esa inquietud de crear cartas magnas, de crear normas supremas, nació incluso cuando todavía no éramos independientes. Tenemos la Constitución de Apatzingán, que fue un intento en la época de Morelos. Ahí ya venía la semilla de crear una constitución. En 1821, cuando se da la independencia con los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, se hace una proclama que, si bien es cierto, no se puede considerar una constitución, sí traía unos ejes para darle precisamente forma a la Constitución.
Es hasta 1824 cuando tenemos la primera, que es la Constitución Federal, que históricamente fue una copia de la Constitución de Estados Unidos, siempre han sido nuestro paradigma. Entonces se copió básicamente el modelo, y pues nosotros como nación apenas comenzábamos. En 1835 viene otro cambio, ¿sí? De ser una república federal, ahora nos vamos a una república central, ¿sí? La época de la turbulencia de nuestra historia. Y bueno, todos sabemos, ¿no? A raíz de las famosas 7 leyes, que lo que hacen es crear un poder central, pues empieza a desmembrarse nuestro país, se independiza Texas, y eso a la larga, a los 10 años, provoca que nos invadan los americanos y nos quiten el 55% del territorio. Entonces, había la idea de crear otra constitución. Luego se vienen las bases orgánicas de 1841. También con ciertos sesgos de constitución, de darle orden al país. Estas no llegaron a ser constitución, pero fueron el antecedente para las bases orgánicas de 1843, en donde se formula un proyecto para una nueva constitución por parte de Mariano Otero. Y en 1847, después de la guerra con los Estados Unidos, se crea un acta constitutiva y de reformas a estas bases orgánicas. Entonces, todo esto que estamos recapitulando nos da idea de cuántas veces nuestro país ha intentado hacer una nueva constitución. Viene 1857, cuando se crea una constitución de corte liberal. Estamos hablando de la época de las leyes de reforma. Sí, es una constitución liberal, y esta está vigente hasta 1917. Algo bien interesante, en 1917 está documentado que una parte de quienes se reunieron en la Asamblea Constituyente en Querétaro no tenían la intención de crear una nueva constitución. De hecho, a quien nosotros consideramos como el padre de la Constitución, que es don Venustiano Carranza, está documentado y es muy breve. ¿Cuál fue su posición cuando se inauguró esta asamblea el 1 de diciembre de 1916? Esas son sus palabras. Él abre esta asamblea con estas palabras: se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de dicha constitución. Hace referencia a la de 1857, a la que solo se requiere purgar de los defectos que tiene, ya que por la contradicción o oscuridad de algunos de sus preceptos, ya por los huecos que hay en ella, o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas. Entonces, un sector muy importante de los constituyentes no estaban pensando en crear una nueva constitución, sino en reformar, actualizar la de 1857. Pero finalmente se impuso el crear una nueva, aunque por ahí históricamente se habla de que la de 1917 que reforma la de 1857, parece una continuación. Entonces ya tenemos la de 1917. De esa de 1917, diferentes fuentes refieren que al día de hoy ha sufrido tantas modificaciones, reformas, adiciones, que ya no se parece. ¿Sí? Si un constituyente de 1917 viera la de hoy, pues seguramente no la podría identificar. ¿Sí? Tengo aquí el dato, hasta la época hasta la época del presidente Peña Nieto, oficialmente y como reformas de gran calado van 216 a la Constitución. Otras fuentes refieren casi 500. ¿Sí? Entonces, en esta recapitulación y como primer antecedente, yo les diría que, desde mi óptica, la solución a este país no está en crear una nueva Constitución. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, mi posición personal es no. Creo que el camino no es por ese lado. En mi segunda intervención me gustaría abordar la óptica de cuál sería la propuesta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, desde que me invitó Félix a este diálogo, la pregunta que él hace sobre si es pertinente o no formular una nueva constitución, pues me parece a mí que no tengo los elementos suficientes para poder responder a esta pregunta, pero lo que sí podría yo decir es que cuando se crea una nueva constitución, lo que se está buscando es reformar la organización del país, ¿sí?
Entonces, dado para no intervenir, para no repetir lo que ya dijo mi compañero anterior, dadas las reformas y todos los cambios que ha tenido la Constitución, por eso es que la gente habla de si todavía está vigente o no, porque lo que hace una Constitución es precisamente constituir un país. Entonces, si ha tenido tantos cambios, habría que preguntarse más bien, desde mi punto de vista, cuál es la función de una Constitución, porque lo que nosotros estamos viendo es que puede ser, por un lado, un documento único, estático, o que puede ser un documento cambiante, como lo ha sido la del 17, con el sinnúmero de reformas que ha tenido hasta la fecha. Entonces, yo más bien me preguntaría, pues, sobre todo eso, ¿cuál es la función de una Constitución? Para, en base a eso, poder ver o preguntarnos a nosotros mismos si es viable o no hacer una nueva Constitución. Yo coincido con mi compañero con que los problemas de México no se solucionan creando nuevas constituciones. Es decir, el documento por sí mismo no es mágico, no va a cambiar ni va a transformar las cosas, porque los problemas están más allá o tienen otro trasfondo desde mi punto de vista. Entonces, por ejemplo, cuando se reúne cuando Venustiano Carranza decide crear la nueva Constitución, como ya lo dijo mi compañero, en realidad lo que él trataba de hacer era volver a replantearse la viabilidad de la Constitución del 57. Para este momento, la Constitución del 57 había tenido 50 reformas y las personas consideraban que esas reformas lo único que habían hecho era traer problemas al país y en general a la nación. Bueno, entonces Venustiano Carranza lo que dice es: reformemos la Constitución del 57, hagamos una reforma integral. Lo que él planteaba era que se volvieran a replantear todos los principios de la Constitución, y finalmente termina creándose una nueva, que si las comparamos desde mi punto de vista, hay muchas cosas que siguen ahí, y lo que hace la Constitución del 17 a grandes rasgos es incluir derechos sociales hacia los campesinos o cuestiones agrarias y hacia los trabajadores. Y es prácticamente la gran diferencia entre la del 17 y la del 57. ¿Por qué? Porque ya durante la vigencia de la del 57 ya se había instituido un Senado y ya se habían instituido muchas otras cosas que en la del 17 permanecen. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, ya para concluir, es que tal vez yo haría más bien esa pregunta de qué es una Constitución, cuál es realmente la función de este documento y en dónde radican realmente los problemas de México, porque, como les digo, el problema no es, el documento no es mágico, por sí mismo no soluciona las cosas, instituye o le da formalidad, o lo que hacen las constituciones, ya lo dirán mis compañeros de una manera más clara que yo, espero, es que lo que ellas hacen es que sientan las bases a través de las cuales se va a gobernar un país, le dan orden político a un país, pero el resto de las cosas, la Constitución como norma máxima lo único que hace es regir al país de manera general, pero el resto de las cuestiones los hacen las leyes particulares. Es decir, en donde están los verdaderos problemas desde mi punto de vista es en las leyes particulares y no tanto en la Constitución. Y bueno, ya con eso terminaría. Gracias. Por favor. Así. Te agradezco mucho a Félix por esta posibilidad de estar aquí en esta tarde. Qué chido. Y enseguida empezaremos con dos elementos: necesidad y posibilidad. Citando Cicerón, cuando dice el hombre habla porque la necesidad lo obliga a hacerlo, es una palabra que puede caber perfectamente a la competencia. Son los de gobernación. Son los de Morena. La pregunta es necesaria una constitución? Y la segunda pregunta, ¿es posible una nueva constitución? Veamos, si preguntamos ahorita a este foro, ¿qué tipo general es la constitución?
Es una constitución que va a cumplir, o cumplió, o no los cumplió, o agotó los principios de la Revolución Mexicana. Los cumplió. En un principio el eje rector era una constitución socialista que se basaba en el ejido y en el socialismo precisamente. ¿Lo cumplió? El ejido ya incluso desapareció. Es una constitución liberal, es una constitución neoliberal, es una constitución garantista, o es una mezcolanza de un poco de todo y un poco de nada. Ubiquémonos en derecho penal y veamos, el artículo 17 de la Constitución Política Federal Mexicana inserta que el fin del sistema jurídico penal es la justicia restaurativa. En un artículo siguiente, en el 18, dice que el fin del sistema jurídico penal es la reinserción social. Y en el artículo 20 dice que el fin del sistema es que el culpable no quede impune, un concepto de retribución. Es decir, tres teorías en una misma constitución. Por otro lado, se implementa, vemos el artículo 16 constitucional, dice los actos de molestia deberán constar por escrito, y en el párrafo 18 dice que podrá ser por cualquier medio. Hay antinomias en la propia Constitución. El artículo 20 habla de lo que es la vinculación a proceso, el artículo 22 habla del auto de formal prisión. Tenemos entonces, si analizamos que por los fines la Constitución debe cambiar, sí, porque tiene 216 reformas básicas o 546, dicen otros, no básicas, debe cambiar. ¿Es la misma llanta o es un parche de llanta? Pues prácticamente podemos sostener que tiene más parches, agotó sus objetivos. ¿Hacia dónde nos lleva esta Constitución? ¿Es igual o semejante a la Constitución de los Estados Unidos, que no se ha modificado, o a la Constitución de Inglaterra, que todavía sigue la Carta de Juan sin Tierra? Ante el panorama, citando a Cosío, ¿es necesaria una nueva Constitución? Sí, porque lo que tenemos no es lo más adecuado. Ahora, segundo tema, ¿es posible una nueva Constitución? Y podemos, ahí coincido con los compañeros, crónica de un fracaso anunciado. Está comprobado históricamente que en Latinoamérica las constituciones han tenido siempre un origen revolucionario. Cuando un sistema pretende implementar un nuevo sistema, caso de México, caso de Chile, veamos en Alemania, la Constitución de 1948, producto de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente las constituciones tienen este precedente, la sustitución de los paradigmas sociales de forma radical, de forma revolucionaria. Lo ideal sería la implementación que estaba planteada en el 2008. En el 2008 se buscó un nuevo cambio en el esquema jurídico, que el sistema jurídico mexicano cambiara. Ahora, ¿pudo cambiar? Está en ese proceso de transición, estamos en una etapa de justicia transicional. La conclusión en esta primera fase, ¿es necesaria una nueva constitución? Idealmente sí, pero no están las condiciones dadas para poderlo conseguir. Gracias. Muy bien, como segunda pregunta, teniendo de 3 a 5 minutos de aquí en adelante, ¿cuáles fueron los ejes temáticos de la Constitución de 1917? ¿Se han cumplido los objetivos que se buscaban? ¿Y estos objetivos se adaptan a las necesidades actuales de la sociedad mexicana? Gracias. Bueno, ya mucho de esta pregunta creo que lo acaba de decir precisamente el doctor. Yo me centraría nada más en dos temas, ¿no? Efectivamente era una constitución de corte socialista, de hecho anterior incluso a la soviética, a la que posteriormente marcó este imperio. Pero creo yo que esencialmente, y así lo han dicho varios tratadistas, era una constitución
contribución literaria. Es decir, su redacción era bella, muy bonita, bien cuidada todos los elementos de la misma. Pero en la realidad de un país que no podía llevar a cabo todos esos ideales. Nos concretamos pues no se puede. Concretamente, yo creo que las implementaciones de corte social que se dieron en 1917 fue una de ellas el tema de la educación laica gratuita. Otro fue el tema de el derecho laboral, reconocerle derechos a los trabajadores, que eran derechos de vanguardia en ese entonces, y al día de hoy vemos que pues, incluso ya se tuvo que dar marcha atrás, porque nos quedamos con una legislación que ni hizo justicia a los trabajadores, ni permitió el crecimiento del país, provocó demasiados vicios. Y el pleno dominio de la nación sobre el subsuelo y recursos naturales, donde está incluido pues, el tema también de la propiedad digital, que originalmente es de la nación. Entonces, bueno, esos que fueron los grandes temas para darle justicia a sectores, al campesino, a los trabajadores, y esencialmente también para quitarle de una vez por todas el control religioso de la educación al clero católico. Al día de hoy creo que no se han consolidado e incluso han sido superados esos problemas. Al día de hoy tenemos una educación donde todavía el clero interviene y no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas pues se demostró que en realidad quizá el clero ya en esta etapa del siglo XXI, pues el clero ya no representa ningún peligro para desestabilizar el país. Entonces, si la educación es laica o religiosa, yo creo que ya a estas alturas es totalmente irrelevante por ese tema, por el tema de que no hay un riesgo para el país. El tema de la distribución de las tierras, pues lo único que generó fue pobreza. Sí, por aquí este autor, al referirse a esta implementación del ejido, él dice, más que el reparto de tierra fue el reparto de la pobreza. ¿Por qué? Porque le diste tierra a todos y se la quitaste a los grandes terratenientes, pero el campesino, ¿qué hacía con lo que le diste de tierra? Pues sobrevivir. Entonces nuestro campo realmente no fue un campo que haya provocado el desarrollo económico de nuestro país. Y finalmente, el tema del trabajo. Tenemos una clase obrera que desgraciadamente ha estado totalmente controlada por los caciques de los sindicatos y por el propio gobierno. Es decir, no hay una justicia laboral auténtica. Y al día de hoy, por las presiones incluso internacionales, todas esas aparentes garantías para el trabajador se tuvieron que flexibilizar, porque si no, no podíamos ser competitivos. ¿Cómo vamos a traer empresas si aquí nos pueden reventar una huelga, si tenemos que pagar salarios caídos de 2 o 3 años? Entonces todo eso se tuvo que dar marcha atrás. Entonces, para recapitular y cerrar esta parte, creo yo que los grandes objetivos de la Constitución de 1917 han quedado superados. No creo que se hayan cumplido. A esas alturas son temas totalmente nuevos. Cabe recordar que es posible que puedan negarse a responder esta pregunta si ustedes consideran en este espacio. Bien, cuando Venustiano Carranza manda a reformar la Constitución del 17, lo hace para que la Constitución esté fundada en las necesidades reales de la población. Entonces partimos de la idea o tendríamos que preguntarnos cuáles eran aquellas cosas que en 1917 se consideraban que eran las necesidades de la población. Sí, y entonces desde ese punto de vista pues era el reparto de las tierras y el derecho de los trabajadores. En ese sentido la Constitución cumplió con uno de sus objetivos o de sus principales fines. Bueno, otra de las cosas que hace la Constitución, que parecieran nimiedades, pero que a final de cuentas tienen un peso, es lo primero que se discute es cuál sería el nombre de México. La propuesta era que se llamara República Federal Mexicana y termina llamándose Estados Unidos Mexicanos. Otra de las cosas que hacen es que se comienzan a preguntar ellos si deben existir o no los tribunales especiales,
lo cual sería una contradicción, porque lo que hace precisamente y por lo que se pugna desde la creación de la Constitución del 57 es porque no existan tribunales especializados, porque eso lo que hace es que favorece la sociedad gremial, es decir, que haga que exista una diferenciación entre la sociedad, y lo que trata de hacer la Constitución del 57 es legislar, o bueno, más bien regir a los individuos y no a las corporaciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues ahí estaríamos teniendo un retroceso. Otra de las cosas es que se incursiona en la defensa de las garantías individuales, como introducir el juicio de amparo. Una cosa más es que se hace o se trata de buscar definir cuál sería el perfil de los jueces, o el perfil de aquellas personas que juzgan, si debe ser un juez lego o un juez especializado en derecho. ¿Esto qué quiere decir? Mis compañeros lo sabrán decir probablemente mejor que yo, pero el juez lego es alguien que tiene conocimiento sobre la ley, pero que no es especialista en el derecho. Y lo segundo, el juez especializado es alguien que sabe de derecho, alguien que, lo que se llama en España un jurista, alguien que es especialista en la ley. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver porque, por ejemplo, actualmente en la controversia que hay sobre quién va a ser el nuevo ministro, pues precisamente estamos viendo gente, o los principales candidatos son personas que son políticos, pero que no son juristas. Y entonces pues ahí cabe, este tipo de cosas son las puertas que abre la Constitución del 17. Bueno, otra de las cosas que hace es que el Ejecutivo no va a tener responsabilidad política por las acciones que tome. ¿Y esto qué implica? Bueno, que al Ejecutivo, al Presidente de la República, no se le puede juzgar por negligencia o por no cumplir con los mandatos de la Constitución. Y bueno, ¿eso qué implica? Pues que a los presidentes no se les puede llevar ante un tribunal por tomar decisiones que se consideren que no sean adecuadas o que vayan en contra de la Constitución. Y bueno, ahí lo que podemos observar es que la Constitución de 1917 lo que en realidad está haciendo es proteger al Ejecutivo. La del 57 lo que hace es que tenía un poder legislativo fuerte, y se hace esto para evitar caer en el despotismo. Varios de los problemas que se habían observado anteriormente en México es que se había caído en un despotismo, y sobre todo la Constitución del 57 es la triunfante de la Revolución de Ayutla, que es la que termina con la dictadura de Santa Anna. Por eso es que se hace un poder legislativo fuerte y se debilita el Ejecutivo. La Constitución del 17 hace lo contrario, trata de fortalecer al Ejecutivo y no tanto de debilitar, pero de restarle funciones al Legislativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si cumplió con los preceptos de la revolución, pues sí los cumplió, porque los revolucionarios lo que buscaban era el reparto agrario. Si hoy en día cumple o no con sus funciones, pues yo insisto, la Constitución lo que hace es establecer un orden de gobierno, y seguimos teniendo un orden de gobierno. Entonces, en ese sentido, pues sí está cumpliendo la Constitución, ¿no? Bueno, voy a permitir disentir un poquito. Ante la pregunta si la Constitución ha cumplido con sus objetivos, yo sostengo que no. ¿Por qué no los ha cumplido? Porque yo voy al ISSSTE y todavía tengo que hacer colas y me dan cita dentro de 6 meses. Conocemos casos de gente que tiene que recibir quimioterapia y se tiene que decidir, oiga, usted tiene 50 años, usted tiene 30, pues mire usted, que está usted más allá que pagar, y en consecuencia, usted ya no le da un servicio. Casos de la vida real. No veo que todos tengamos derecho a la vivienda digna. Si se le puede llamar vivienda digna, la que parecen madrigueras, todas iguales, que si uno llega en estado de debilidad no va a reconocernos a su casa.
unas casas que no reúnen las características. Yo estaba revisando lo que decía la Federación Mexicana Ecuestre, los requisitos para tener una cuadra de caballos, y esto lo comparo porque son más grandes las cuadras de caballos que las casas que se están haciendo en algunos lugares y aprobadas. Me parece entonces que el problema sale más de un marco normativo. Sostengo, como sostiene uno de los profesores, el doctor Asmund Torres, que el problema es un problema de índole económico. Donde haya más clase media, la sociedad va a estar más estable, menos delitos, menos una sociedad con mayor posibilidad de crecimiento. El problema no es a veces de índole normativo, el problema es de índole económico. En la medida que las personas podamos tener una clase media más estable, en ese momento podemos estar caminando hacia un mejor futuro. El problema es si cumplieron los objetivos. Había una